Ese poder de manifestación, cuando tú lo logras despertar o cuando tú lo logras conectar, hay una frase muy bonita, es todo lo que tanto buscabas te busca a ti, todo se manifiesta. Poder manifestador, sanando con papá y con mamá. Y hoy me complace, me siento muy feliz de compartir este tema, porque me parece que este tema es como el punto donde yo hace mucho tiempo quería llegar, el punto donde digamos que comenzamos a conectar con nuestra verdadera esencia, con lo que realmente somos. Durante mucho tiempo yo he estado, digamos, como en ese proceso de sanar con papá y con mamá y seguramente a ustedes les ha pasado que hacen y hacen cosas y como que todavía no alcanzan a llegar o como que todavía no alcanzábamos a llegar a eso que realmente queríamos. Es como si, digamos, a nivel de humanidad hubiésemos caminado por un laberinto y no lográbamos eso que tanto queríamos, eso que tanto queremos tener. Y me gustaría que me comentaras en el chat qué asuntos tienes que no has podido lograr en este momento. ¿Cuáles son como esos obstáculos o esos síntomas que se presentan en tu vida y que hacen que no hayas podido, digamos, lograr eso que quieres? Si lo van comentando en el chat, maravilloso. Y al final les daré algunos tipsitos sobre lo que, digamos, lo que me ha servido a mí como experiencia, lo que me he podido dar cuenta, percibir de por qué no lograba las cosas. Quiero contarte que ese poder de manifestación, que ya lo vamos a mirar en unas diapositivas que tengo allí, ese poder de manifestación, cuando tú lo logras despertar o cuando tú lo logras conectar, hay una frase muy bonita, es todo lo que tanto buscabas te busca a ti, todo se manifiesta. ¿Qué significa esto? Que te vuelves magnético, te vuelves magnética. Quizás decir me vuelvo magnético, magnética, parece como una utopía, comprar mi casa, parece como una utopía, pero realmente sí se puede lograr, familia. No es una utopía. Lo que pasa es que hemos estado envueltos por una cantidad de cosas que, que no sabíamos. O sea, por eso les digo, ya estábamos como en una especie de túnel oscuro, de oscuridad. Me gustaría, antes de compartir, digamos, en las diapositivas, contarte un poquito sobre ese poder de manifestación. A ver, porque digamos que en las diapositivas te voy a comentar un poquito sobre qué es lo que nos ha impedido llegar a ese poder de manifestación, qué es lo que tal vez muchas veces no das vueltas y no logras manifestar eso que deseas. Entonces, voy a compartir acá la pizarra. Resulta que digamos, cuando tú naces en este plano, en esta tierra, este eres tú. Vamos a colocar acá. Y tú traes dentro de ti eso que tú llamas chispa divina. ¿Has oído hablar de eso? Me imagino que eres un ser divino, que eres un ser poderoso, chispa divina, que eres un ser divino, que eres un ser poderoso, que tú puedes, seguramente te han dicho que tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Y, por ejemplo, los que colocaban allí el deseo, que la casa, que el negocio se consolide. Sin embargo, cuando tú quieres lograr eso, tú ves que eso es así y que no logras y que por más que, digámoslo así, que no me gusta mucho utilizar esa palabra, que por más que luches, que por más que te esfuerces, no logras manifestar eso que tanto deseas. Esa chispa divina parece que no lo hubiesen escondido o entre comillas se hubiese apagado, pero realmente esa chispa divina sigue dentro de nosotros. Si vamos a mirar, digamos, como humanidad, cuando nos desconectamos de esa chispa divina, la historia realmente es muy larga y es bueno comprenderla, pero pues tampoco es como lo más necesario en este momento. Entonces vamos a decir, ¿de dónde, digamos, de dónde venimos nosotros, esa chispa divina? Entonces todos sabemos que venimos de una mamá y venimos de un papá que se fusionaron y nos dieron la vida a cada uno, una mamá y un papá. Cuando se fusionaron, lo que hizo que se diera ese Big Bang, ese poder creador, para que tú estés en este plano, fue precisamente esta chispa divina entre los tres. Y como te he contado muchas veces,
tú antes de nacer elegiste a estos padres, sea que lo hayas hecho consciente o sea que lo hayas hecho inconscientemente, elegiste a eso o elegimos a esos papás. Estos papás son el reflejo de todo lo que sucede en nuestro mundo. Y aquí es donde precisamente ese poder de manifestación no se manifiesta como quisieran. Bueno, entonces aquí estás tú, aquí está, digámoslo así, dentro tienes esa chispa divina que te decía, tú viniste por una mamá y viniste por un papá a esta tierra, ¿correcto? Pero esos papás, tal y como los ves, los elegiste antes de nacer. ¿Por qué los elegiste antes de nacer? Porque entre comillas traías un karma o traías una historia y esa historia que la traías en una vibración determinada, es decir, a lo mejor traías lo que llamamos a veces consciente o inconscientemente una culpa, en otras vidas lo hice mal, en otras vidas fui muy sumisa o en otras vidas fui muy autoritario, fui malo, le hice daño a los otros o por el contrario, permití el abuso de otros. Claro que si permitiste el abuso es porque en otras encarnaciones anteriores lo hiciste, abusaste de los otros y así sucesivamente. Digamos que se da esa historia de la dualidad, fui malo, fui bueno. Entonces allí se conecta todo lo que llamamos a este karma y este karma hace que elijas a estos dos padres, pero en el momento de la concepción se da conecta también la chispa divina, Dios, divinidad, campo, mente universal, como tú lo quieras llamar. Y tú empiezas a caminar por el mundo, a caminar por el mundo, y digamos que las personas que decían, por ejemplo, un negocio que no se me da, la casa que no logro conseguir, la vida de mis sueños, la pareja ideal o las historias que no he podido, digamos, manifestar, que quiero manifestar familia, significa que esto es el reflejo de estos padres. Eso es lo que se está manifestando. Muchos han hecho ya, digamos, un trabajo interior. Y entonces en ese trabajo interior pues digamos que ya algunos medio dicen, no, ya no estoy manifestando tanto ni repitiendo tanto esa historia de papá y mamá, pero resulta que otras cosas sí las repito y no entiendo por qué sigo repitiendo o por qué no logro esos sueños. Cuando me libero de todas esas cargas, comienza a despertarse esta chispa divina. Ahí comienzas a manifestar tus deseos auténticos, realmente lo que tú quieres. ¿Cuál es el deseo auténtico? Puede ser ese negocio, esa casa, todas esas cosas, pero lo vas a hacer con mucha alegría, con mucha felicidad. Lo vas a hacer en una vibración muy alta. Eso es lo que llamamos poder manifestador. Mientras tanto, hay mucha tendencia a que muchas personas sigan manifestando lo que los padres no lograron o las historias de muchas encarnaciones atrás. ¿Y qué son los padres? Es que mi papá o mi mamá me trataban así, es que mi papá y mi mamá hicieron esto, es que mi papá y mi mamá a lo mejor fueron ladrones, es que mi papá y mi mamá hicieron malos negocios o hicieron esto, o mi papá fue muy infiel o mi mamá, digamos, como pueden decir algunos, le fue muy infiel a mi papá, o hay una cantidad de historias en esto familiar. Es que yo no salgo adelante por mi papá y mi mamá. Entonces, lo que yo aquí te quiero recordar, familia, es que no son tus papás. Tú los elegiste y es tu responsabilidad reconocer qué padres tienes, porque eso es lo que estás manifestando. Ser consciente, listo, mis padres son así y esto es lo que estoy manifestando. Pero además, dentro de esto que elegiste acá, dentro de este karma, también lo que algo también les he comentado en algunas oportunidades es que antes de nacer tú dijiste, yo me comprometo a hacer tal cosa, supongamos, yo me comprometo a hacer unos negocios poderosos, ¿sí? Yo me comprometo a, digamos, a compartir mis talentos porque en otra vida no lo hice. Pero resulta que como vienes de una vibración, digamos, más baja, por decirlo de alguna forma, tú quieres alcanzar esto. ¿Y qué hace nuestra mente inconsciente? Llega, empiezas a subir y de pronto te has dado cuenta que a veces sube y pum, vuelves y bajas. Y las cosas no se dan porque resulta que el origen aquí está. Entonces vos subes y bajas. Por eso, digamos, en la metodología que nosotros tenemos de Avalon,
precisamente miramos mucho el origen, ¿sí? Porque la idea es volver a que tú vuelvas a este origen, a este poder manifestador. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo qué historias se me están revelando afuera que no me permite o que a veces me impide reflejar ese poder manifestador? Porque la idea es llegar allá, a ese poder de manifestador, casi que hackear esa mente para que tú vuelvas a empezar a manifestar naturalmente. ¿Cómo también cuando comenzamos a decir a manifestar naturalmente? ¿Qué es como esa manifestación natural? Cuando tú diariamente te levantas y estás contento, estás en alegría. Segundo, crees que lo puedes manifestar. Tienes la seguridad. Cuando estás en una vibración alta y haces, ¿cómo es que se llama? Meditaciones, de este tipo de cosas, afirmaciones, y te funcionan. También cuando todos los días dices, agradezco esta situación, agradezco todo lo que estoy viviendo en mi vida. Y también una cosa muy importante que yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, y es que cuando tú tienes esa fuerza, yo les decía en un like, cuando tú tienes como ese hambre de poder y que tú dices, con toda y yo logro esas metas. Bueno, quería compartirles pues primero esta parte, ahora sí les voy a compartir las diapositivas.